Qué bien, bueno, pues que habéis salido de la vorágine de vuestras vidas. Me imagino que todos estáis en algún centro, alguna escuela. Yo estoy en clases en bachillerato, en la ESO, entonces sé de esa vorágine, ¿no? Nos tomamos una mañana para reflexionar, para pararnos, sentar, escuchar, oír, apuntar, reflexionar. Yo alguna vez que he estado como vosotros suelo pasar la mañana así con los ojos súper abiertos, intentando entender todo y intentando cogerlo todo, y luego suelo estar haciendo continuamente un trabajo de paralelismo con mi centro, ¿no? Esto en mi centro cómo es, esto cómo podría ser. Os imagino así. Entonces yo vengo con de una manera muy humilde a compartir con vosotros reflexiones, aprendizajes que he podido hacer durante los últimos años. Me siento súper afortunada porque, por una parte, yo personalmente he podido hacer un camino como lo que me ha gustado. A mí me gusta un montón aprender, pero además la vida me ha situado en una ikastola en la que estamos sumergidos en un proceso largo de transformación. Entonces es como unir dos cosas que vienen y encajan bien, ¿no? Yo quiero aprender un montón y en mi ikastola estamos en ese querer aprender y en ese transformar. Entonces, pues bueno, me siento afortunada en ese sentido y desde esa sensación vengo a compartir con vosotros, ¿vale? A ver si consigo comentaros alguna cosa que os interese o que os parezca aplicable en vuestros centros. Voy a empezar con una pregunta fácil en principio. Vamos a hacer una lista, pero acompañadme, ¿eh? ¿Cuáles son nuestras labores con los alumnos? Como docentes, que seguramente seréis o habréis sido. Acompañar, dice alguien. Provocar. Ilusionar, dicen aquí. Escuchar. Nadie dice explicar, ¿verdad? Aquí alguno lo tenía claro, ¿eh? Este profesor no era, pero madre mía. Animadora, educadora, actriz, mamá, psicóloga, guía turística, acompañante, traductora, ponente lingüista, psiquiatra, diseñadora, formadora, escritora, dibujante, gesticuladora y paseante. Pues ponga maestra, ¿no? Que es lo mismo. Sí que es verdad, ¿eh? En euskera se dice "se anitza dan ikastolako bizitza". Qué diversa es nuestra vida en nuestros centros, cuántas cosas nos pasan. Ayer que nos reunimos para conocernos y así, me preguntaban, ¿qué tal el día? Decía, madre mía, que pues me han pasado un montón de cosas y me imagino que con vosotros es lo mismo, ¿no? Vamos a ver qué dice la red al respecto, ¿vale? Es un ejercicio que me gusta mucho hacer, entrar en Google y poner tal y mirar qué imágenes salen. Entonces, si pones maestro y maestra, sale esto. Mira qué estupendos están, qué sonrientes. ¿Hay alguien rellenando una programación para presentar en inspección? ¿Alguien poniendo en marcha un protocolo de bullying? ¿O tratando con alumna o alumno con un ataque de ansiedad? Tampoco, ¿no? Ellos están sonrientes, que por cierto, todos dan mate. Eso es curioso. Alguien decía, ¿no? Creo que era Ushue, que qué estereotipos hay sobre la profesión de ser profesor, ¿no? Esta imagen limpia, ¿no? De estar impartiendo, explicando. Las vacaciones, que tanto nos mencionan. Y sin embargo, pues lo dicho, qué diversa es nuestra vida, cuántas cosas nos toca gestionar durante un día, ¿no? Voy a intentar profundizar más. ¿Cuál es nuestro mayor objetivo con nuestros chavales, como profesores y como profesoras? ¿Cuál es nuestra misión con nuestros chavales y chavalas? ¿Preparar? ¿Quién dice? Prepararles. Darles alas.
Esto es una reflexión que nosotros hicimos hace años, ¿no? En la Ikastola. Y bueno, pues nos pusimos en una situación en la que decíamos, mira, los chavales que entran en la Ikastola, por ejemplo, este año, con 3 años, pasarán 10, 12, 15 años, porque tenemos también formación profesional, y saldrán allá por el 2040, que vete tú a saber cómo será el mundo en el 2040, ¿no? Y entonces ahí es cuando vas dejando cosas que crees que son importantes, que lo son, saber hacer integrales es importante, tener un vocabulario rico es importante, poner las H's en su sitio es importante, saber qué pasó en las carlistadas, por supuesto, es importante. Se me ha caído, no se oye. Como no me chivéis... Ah, se ha caído un montón. ¡Hala! Se oye mucho mejor. ¡Hala! Sí, igual me ayudáis y ya dejamos de... Yo tampoco sé. Pero... Adelante. Pues sí, sí. Da igual por los pelos que se me queden. Listo. Ahí, ya está. No me estáis oyendo casi igual, ¿no? Sí. ¿Y así cómo va? Ay, lo siento. Al revés. Estaba al revés, ¿verdad? Sí. Es que yo decía, la oreja yo la tengo para el otro lado. Espérate una cosa, Leire. Aquí en la mano. No, es que esto está doblado, esto hay que girarlo. Ya está, ¿eh? No. ¿A qué no os ha pasado esto a vosotros? Ya está. Levántale el pelo a Leire. Vale, Leire. 3, 2, 1. Ahora. Cascos. Y... ya está. Micro. ¿Listo? Gracias. ahora sí. Ya está. Espectacular. Un aplauso, por favor, al servicio técnico de sonido. Qué cosas. No sé ni por dónde iba. Que decía que hace unos años eso, nos situamos en cómo, qué es lo que pasa con nuestros chavales, ¿no? Salen dentro de 15 años en un mundo que no sabemos por dónde va a ir y además cada vez sabemos menos por dónde va a ir. Entonces las cosas que toda la vida, porque yo llevo 25 años en la enseñanza, las cosas que toda la vida han sido súper importantes. Yo he sido profesora de mate, de física, de mecánica y mi mayor objetivo durante muchos años ha sido pues, que sepan mucho de mate, que sepan mucho de física, pero de repente esto coge otro tono, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuál es nuestro mayor objetivo? Entonces nosotros en nuestra Ikastola de repente ponemos un foco muy importante en la página 4 o 5 de cualquier currículo, que es el perfil de salida del alumno. Si os leéis las frases del perfil de salida del alumno, se pueden englobar, ¿no? En estos temas. ¿Qué se espera para nuestros alumnos? Pues se espera que desarrollen una dimensión analítico-crítica con todo lo que eso conlleva, ¿no? Que sean capaces de hacer análisis críticos, que tengan curiosidad, que sean flexibles en sus pensamientos, que sepan moverse de sus posiciones para mejorar, que tengan esa capacidad de contrastar, de rigor, que sean creativos, que tengan una capacidad resolutiva para tomar decisiones. De todo esto habla el perfil de salida de los alumnos, ¿no? También de la dimensión social, claro. ¿Qué estamos aquí si no es para hacer un mundo mejor entre todos, para transformar nuestro entorno desde una visión humanista, con empatía, con una visión ecosistémica de la diversidad, con los valores cooperativos? Nuestra Ikastola es cooperativa, entonces los valores cooperativos los tenemos como muy tatuados en la personalidad. Por supuesto está la dimensión afectiva, madurez afectiva, capacidad de autoanálisis, autorregulación, equilibrio emocional. La dimensión globalista, necesitamos que nuestros alumnos desarrollen una conciencia global sistémica y que tengan una mentalidad de consumo responsable, ¿no? Eso será muy importante en el 2040. Parece que todo tiende a que eso adquiera una importancia muy grande. Y luego está, por supuesto, la dimensión cultural identitaria, ¿no? El currículo nos dice que queremos que nuestros alumnos aquí, en Euskal Herria, salgan con esa visión cónica cultural, desde nuestra cultura y desde nuestra identidad, pero a un mundo en el que efectivamente hay una diversidad de culturas
y todas son, igual que el oso panda es importantísimo para el mosquito de la habitación que nos está molestando, nuestro idioma es importantísimo para que el inglés también siga, pues es un sistema ecosistémico, ¿no? Desde esa visión ecosistémica de las culturas y de la lengua. Entonces, el currículo habla de todo esto. Y en nuestra ikastola, pues nos dimos cuenta que efectivamente, que para que esa persona del 2040 pueda funcionar en el mundo, le tenemos que dar, sobre todo, instrumentos para no ya aprender a hacer, sino aprender a ser con estas características. Entonces, en nuestra ikastola se pone en marcha todo el aparato pedagógico, didáctico, desde el punto de vista de la evaluación, con los padres, incluso arquitectónico, para poner el foco en este tema. En nuestra ikastola queremos impactar en nuestros alumnos, queremos que todo el desarrollo académico, desde que tienen 2 o 3 años hasta que salen de allí, sea con pistas a impactar en este perfil de salida. Y las mates. Las mates, ¿cómo conectan con todo esto, ¿no? Porque yo, como os he dicho, soy profesora de física, pero también mucho de mates. Pues yo con las matemáticas, y si en algo, cuando Eneco me decía que he disfrutado preparando esto, es porque también te sirven estas presentaciones que tienes que hacer en público, a veces te sirven para analizar tu pasado y para hacer esquemas y organizar todo lo que ha pasado en tu vida respecto a algo, ¿no? Y en este caso respecto a las matemáticas. Entonces, pues yo reviso un poco los últimos 10, 15 años en mi vida matemática y me doy cuenta que parto de una situación de ser una persona que en principio funcionaba bien, yo fui muy buena alumna de matemáticas, hice físicas, acabé la carrera, empecé a trabajar de profesora y entendía que era muy buena profesora de físicas y de matemáticas porque explicaba muy bien y además, o sea, no me dedicaba a dar solo instrucciones, sino que intentaba que la gente lo entendiera, ¿no? Yo creo que ahí nos posicionamos muchos profesores durante muchos años. ¿Qué pasa? Que bueno, pues la vida te pone en una situación, en mi caso soy madre en un momento de un niño con dificultades de aprendizaje, entonces esa situación me lleva a cuestionarme cómo voy a hacer para que mi hijo aprenda matemáticas, ¿no? Y ahí empieza un camino en mi vida en el que, bueno, pues empiezo a investigar, descubro cosas que me dejan ojiplática. Descubro, para empezar, que yo, que me había arreglado muy bien con las matemáticas, había un montón de cosas que no había entendido bien o sobre las que jamás había reflexionado. Y entonces, pues pasa todo este conjunto de gente y de entidades por mi vida, que vais a ver, un montón de entidades diferentes y personas con las que aprendo un montón, leo, oigo webinares, me apunto a cursos, vuelvo a leer. Toda esta gente me ha ayudado y me siento realmente afortunada por haberme cruzado con toda esta gente en el camino. Toda esta gente me ayuda a ver, primero, a darme cuenta, primero, que en la enseñanza de las matemáticas partíamos de una manera de ver las matemáticas muy instructiva, muy mecanicista, muy desde el, mira, esto se hace así, así y asá, tú repítelo. Igual no lo entenderás, pero ya lo entenderás más tarde. Las matemáticas se han desarrollado durante muchos años desde ese punto de vista. Se han desarrollado también muy centradas en números y en operaciones, muy poco en geometría, desde luego, muy poco en estadística, algo en medida, pero de una manera muy pobre, moviendo comas y ceros de un lado para otro. Entonces, yo aprendí así matemáticas. Y luego durante muchos años fui profesora también así de matemáticas. Y de repente descubro, y además veo hoy en día que se lo puedo ordenar en 3 fases, todo esto que me ha ocurrido con las matemáticas, descubro que es súper importante cómo presentas los contenidos, es súper importante hacer que esos contenidos tengan una imagen física para algunos críos, y estoy hablando de la manipulación de materiales. Estoy hablando de hacer comprensibles, de que los niños puedan hacer una imagen mental de los contenidos.
Entonces, durante unos años trabajo eso un montón, ¿no? En todas las etapas, intento, pues sobre todo lo veo muy importante en infantil y en primaria, pero también en secundaria, y me doy cuenta que hay un montón de contenidos de matemática, y hablo todavía solo de contenidos, que se pueden representar físicamente y que se pueden dejar de una manera mucho más alcanzable a mano de todos los alumnos. Vale, un poco más tarde, a base pues de leer y de investigar, me doy cuenta de que hay otra manera de ver las matemáticas, no ya solo desde el punto de vista de los materiales manipulativos y tal, sino desde cómo se trabaja en el aula día a día los contenidos de matemática. Luego hay aquí otro elemento que nos ayuda a redondear encima. Yo no soy muy amiga de las leyes curriculares porque sabemos que tenemos políticos muy díscolos que enseguida nos las cambian. Pero esta en concreto, esta última, nos ha traído una manera de ver las matemáticas muy interesante, que es, bueno, pues lo que ya sabéis, algunos conoceréis a mucha gente que hay aquí, sabéis que se habla de trabajar las matemáticas así, no ya solo se habla de contenidos y de cómo aproximar los contenidos a los alumnos. También pasamos a hablar de vivir en esta piscina en la que interactúan tanto los contenidos, que ya además me encanta que se les llama sentidos, porque los sentidos de contenidos, seamos sinceros, son los bloques de contenidos de toda la vida. Pero bloques de contenidos tiene como un sentido muy cerrado y muy cuadriculado. Y en cambio la palabra sentidos apela a más interacción entre ellos incluso, ¿no? Entonces, estamos hablando de que ya no solo tenemos que cuidar cómo les aproximamos los contenidos a los alumnos, también tenemos que cuidar mucho que esa aproximación sea en esta piscina de procesos, ya les podemos llamar dimensiones, procesos, ejes o competencias específicas. Me da igual cómo les llaméis, pero al fin y al cabo estamos hablando de lo mismo. Y hay esta otra imagen en la que, bueno, pues vemos esta montaña, ¿no? Yo durante muchos años me he situado aquí, en este lado de la montaña. Me doy cuenta de que durante muchos años he sido profesora de matemáticas y que he trabajado en un ambiente no competencial. ¿Qué quiere decir un ambiente no competencial? Pues que tú eres la persona que impulsa este helicóptero. El profesor es la persona que impulsa este helicóptero a que suba, ¿cómo? Pues dando una instrucción. Esto se hace así, se hace asá, menos por menos es más y más por menos es menos. Y venga, tú ahora opera, empieza a subir la montaña y aquí, pues desde este punto de vista, el conocimiento y cierto nivel de competencia se adquiere gracias a la instrucción del profesor, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que el día que el chaval o la chavala que ha aprendido así le surge una pregunta nueva, le surge una duda, le surge algo diferente sobre lo que ha aprendido, les dejamos como desvalidos porque no han hecho un proceso para comprender bien eso que les hemos estado contando, ¿no? Frente a eso está el otro lado de la montaña, que es el lado que yo he descubierto y que disfruto día a día en el aula. Incluso en tercero de la ESO, que es difícil disfrutar en tercero, ¿no? Está el desarrollo de todo se haga inmersos en estas palabras, en el razonamiento, en la conversación, la manipulación, la deducción, la abstracción y la práctica, por supuesto. En este camino les damos continuamente instrumentos porque ellos los ven, que es lo mágico de todo esto, ¿no? Yo descubro que el desarrollo de la matemática se puede hacer no ya explicando yo A o B o C, sino poniéndoles unos contextos en los que ellos van viendo las propiedades, van viendo qué se cumple, qué no se cumple, si se puede hacer así, si se puede hacer asá. Entonces, sin ninguna duda, esa es una manera mucho más enriquecida de aprender, porque claro, aprendes tú, aprende el mismo alumno, y el profesor ya se dedica más o menos a tomar en acta, a ordenar lo que se ha aprendido. Esto es una manera de darles instrumentos más duraderos. Si algún día se olvidan, les entra otra variable, pues tendrán instrumentos para volver atrás, para saber cómo lo aprendieron, cómo lo pensaron. Entonces, esta es mi segunda fase. Vamos a llamar a la primera fase la fase manipulativa
y la segunda fase para mí es la fase competencial, ¿no? Que es con lo que empiezo a trabajar hace pues, varios años ya. Pero a esto... Perdón, antes de entrar a la tercera fase, vamos a hacer un poquito de mates, ¿vale? Para ver si entendemos un poco, no sé si todos sois de mate, habrá gente que sea de dirección y del equipo pedagógico que no sean de mate. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo para ver de qué hablamos cuando hablamos de sentidos y de qué hablamos cuando hablamos de competencias. Luego os cuento cuál es mi tercera fase, encuentros en la tercera fase que decía aquel. Vale, este es un ejercicio que ponemos en primero de la ESO. ¿Vale? Sacad los lápices. Esta es la pregunta. ¿Qué resultados naturales puedes obtener combinando las siguientes tarjetas? Me falta escribir. ¿Os atrevéis a darle una pensadita? Es como los chavales, ahora tenéis que escribir, ¿eh? ¡Hala! 2 minutitos de ejercicio de matemáticas. Lo que estáis haciendo entre vosotros es conversación. Muy bien. ¿Eh? Es Sindira Repicatu. Que luego os voy a preguntar, ¿eh? Y a ver si detecto al alumno díscolo que está... ¿Sabéis qué pasa cuando se lanza una pregunta así en clase? Enseguida empiezan a dar resultados. Que si 11, 9, no sé qué. Entonces, primero os pediré los resultados, ¿vale? ¿Qué números os van saliendo? A ver, ¿quién se lanza aquí a responder? Que no pasa nada, ¿eh? Si alguien mete la pata o yo qué sé. 19 sale. 17, sí. 16. ¿Cuántos resultados diferentes salen? ¿Alguien tiene el número de resultados diferentes? 6 resultados diferentes. Vale. Y ahora quiero saber cómo habéis pensado, cómo habéis afrontado este ejercicio. La prioridad, vale. De contenido, ¿qué es lo que tenemos de contenido? Tenemos un ejercicio de, ¿cómo es? Eragiketen lehentasuna, operaciones combinadas, gracias. Tenemos un ejercicio de operaciones combinadas. Vale, el contenido es la prioridad, es si hay paréntesis, paréntesis, si no, multiplicaciones, divisiones, y luego ya nos metemos con las sumas y las restas. Eso es lo que hay de contenido. Pero ¿cómo habéis pensado para responder? ¿Vota? Eso es la primera reflexión, ¿no? Nos centramos en el concepto de número entero. Natural. Números naturales. Vale. Entonces, ¿cuál es el primer factor aquí? ¿Zatiketan? Vale. Es totalmente necesario, con los números que tenemos, que aquí esté el 2. ¿Por qué? Perdón, a ver. Una persona, no sé quién. Vale, entonces el 2 es necesario poner aquí el 2 para que esta división
de un número natural. Vale. ¿Y luego qué habéis hecho con el resto de tarjetas? Probar. Así, de cualquier manera. Ad libitum. Esa es la segunda pregunta. Pero, ¿cómo has hecho con el número mayor? ¿Qué me querías decir? Al número mayor se le suma posible. O sea, tú me estás respondiendo a la segunda pregunta. ¿Cuál es el mayor resultado? No. Sí. No, yo estoy hablando de cómo habéis hecho para hallar todos los resultados. Ir en orden. O sea, me imagino que habéis combinado las tarjetas. ¿En qué orden? De mayor a menor. O sea, has puesto aquí el 2 y has puesto aquí el 14 y luego el 10 y luego 14 y 4. O sea, has mantenido esta constante y has ido variando esta. Y así has combinado las 6 posibilidades. Vale. Y ahora os pregunto más concretamente, ¿por qué es necesario que aquí esté el 2? Alguien me ha empezado a responder eso, ¿eh? Porque es el único, pero ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es esto de aquí? ¿Es el divisor común? Mira, este va más lejos. ¿Qué es lo que responderían los chavales si les dijéramos por qué es necesario poner aquí el 2? No hay ninguno que sean múltiplos entre ellos, ¿no? Esa es la idea. O sea, tanto es un poco la idea que decía Pera, formulada de otra manera. Vale, este tipo de trabajos, y ahora vamos al número mayor. ¿Cuál es el resultado mayor? 19, dice por aquí. ¿Coincidís todos? ¿Cómo se consigue el 19? Se pone aquí el 2. ¿Cuál? El 10 y el 14. ¿Y cómo decidís que eso es el número mayor? Prueba. O sea, alguien ha probado los 6 resultados y ha visto que el mayor es ese. ¿Se puede razonar de otra manera? A ver. Que los dos sumandos sean mayores. Los dos sumandos, este sumando y este sumando, que sean los mayores. ¿Y cómo provocas que estos sean los mayores? ¿Perdón? El número más grande lo ponemos aquí, el 14, y luego el mayor aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tenemos? Quiero entrar a qué es esta operación, ¿eh? Quiero provocar que alguien me cuente qué es esta operación. ¿Es una? ¿Y qué es una división? Un reparto. Vale, como reparto, vale. ¿Y entonces qué pasa en un reparto? Si tienes más y menos para repartir, te da mayor resultado. ¿Vale? Estamos haciendo una especie de anatomía de este ejercicio. ¿Vale? Cuando esto se trabaja así en clase, las clases son así, dinámicas, habla mucha gente, ¿eh? Sí que es cierto que siempre hay una población de clase que se retiran. Y sí que es cierto que si el material está bien preparado, también hay momentos para esas personas y son momentos mágicos que surgen en clase. ¿Qué competencias específicas, dimensiones, ejes, procesos hemos activado aquí? El contenido estaba claro desde el principio, operaciones combinadas. ¿Pero qué hemos hecho aquí? Hemos hecho razonamiento y prueba. Poca prueba, pero sí mucho razonamiento. Prueba si alguien ha probado los 6 y ha encontrado el resultado mayor. Y luego, esto en principio es una situación que os he plantado aquí, no lo hemos trabajado antes, no hemos estado haciendo ejercicios de antes parecidos ni nada. Luego es un problema, es una resolución de problemas, ¿no? Entonces, estamos hablando de esto, ¿no? Estamos hablando de esta manera de trabajar en clase. ¿Se trabajan contenidos? Sí, por supuesto que se trabajan contenidos. Pero ¿cómo se trabajan los contenidos? Pues desde este punto de vista, esto no es un ejercicio que también hay que hacerlos, ¿eh? No es un ejercicio de pon, resolver, que también hay que hacer la práctica sistemática. Pero este es otro tipo de ejercicio, es más rico, da lugar a conversar, da lugar a opinar, a razonar,
a razonar de diferentes maneras, a resolver la misma situación de diferentes maneras, como habéis podido ver cuando he preguntado sobre el resultado mayor, ¿eh? Hay gente que necesita ser sistemática y hallar todos los resultados y tomar una decisión a partir de ahí, y otra gente ve enseguida que el 2 tiene que ser aquí y que este tiene que ser el número mayor, y alguno probaría quizá poniendo aquí el 14 y aquí el 10, o poniendo aquí el 14 y aquí el 10. Estamos hablando de esto en clase, ¿vale? Voy a mirar la hora, porque si no hacemos otro ejercicio. ¿Queréis hacer otro ejercicio? Pequeñito, va. Que sí que es pequeñito, creedme. La calculadora da el siguiente resultado. 246 dividido entre 8, 30,75. Entonces, ¿cómo rellenaríamos estos huecos? Y esto quiere decir resultado, ondarra, ¿eh? Resto. Estáis mirando así como con porte filosófico. ¿Estáis todos así? A ver si os cuenta algo la división. Venga, ¿me dais un resultadillo? ¿Qué sería? No sé si alguien me ha respondido, no lo he oído, ¿eh? 30 y resto 4. ¿Comprobamos? ¿Qué tendríamos que hacer para comprobar? ¿Qué tendríamos que hacer, perdón? 30 por 8, que viene a ser 240. Menos mal que tengo aquí a la compañera. 30 por 8, que viene a ser 240. Luego el resto, ¿cuánto sería? 6 en vez de 4, ¿vale? Bien, entonces, ¿y si la división es 247 dividido entre 8? ¿Cuánto sería? El resto sería 7. Y ahora vengo a preguntar ¿por qué? Tengo uno en clase que siempre me responde raudo y lo flash y acierta, ¿eh? Y dijo que no me digas el resultado, que sabes que te voy a preguntar ¿por qué? Pobrecito mío. ¿Por qué? ¿Cómo habéis pensado? ¿Cómo habéis pensado para resolver, por ejemplo, esto? O quizá esto ya lo hemos comentado un poco. ¿Cómo habéis pensado para resolver esto? Venga, se me lancen. ¿Y por qué aquí era resto 6 y por qué aquí es resto 7? Perdón, ¿hemos dicho 6? Sí. ¿Por qué aquí era resto 6 y aquí es resto 7? ¿Necesitas uno más? Tienes uno más. De hecho, volvemos al mismo concepto. ¿Qué es esto? El repartir que hemos dicho antes, ¿no? Entonces aquí tenemos el mismo número de gente, pero tenemos un elemento más, luego nos sobra uno más. Vale. Otra pregunta. ¿Qué procesos, qué competencias hemos activado ahora? Resolución de problemas, puede ser. Deducción, luego razonamiento. Y cuando apelamos a que 8 por 30 es 240, ¿qué estamos haciendo? Conexiones, ¿no? Pues a mí las mates me gustan así. Me encanta. Es verdad que no es fácil la gestión del aula, ¿eh? Porque sí es verdad que si tienes 25 o 26, hay 4 o 5 que nunca hablan, hay 7 que siempre están así, hay un sector así en silencio que se lanza más o menos según qué. Pero de verdad que tengo una sensación de que el desarrollo de las matemáticas es muchísimo más rico así, desde que estoy trabajando así, me encanta. Vale, esta era la fase 2, ¿no? Que os he dicho. La primera, la fase manipulativa, en la que me doy cuenta que, ojo, que a los chavales hay que mostrarles los contenidos de una manera comprensible, que puedan hacer imágenes visuales, que puedan acceder a ello cuando necesitan o cuando les falle el cálculo. Esta es la parte competencial, pero claro, hemos dicho que en la Ikastola estábamos obsesionados en impactar en esto. Y esta es la tercera fase, ¿no? En la que me doy cuenta, ostras, es que cuando estamos trabajando razonamiento matemático,
no ya es solo razonamiento matemático. Una persona que trabaje todos los días el razonamiento, que le pidamos justificaciones cada vez más concretas, cada vez más profundas, ¿en qué estamos impactando? Estamos impactando en esto, ¿eh? Nos estamos quitando tertulianos de Telecinco y estamos ayudando a que sean personas que sepan razonar matemática y no matemática. Porque en su vida tendrán un montón de momentos en los que tengan que razonar más o menos profundamente y esto impacta en ello, ¿eh? Y cuando les ponemos a resolver problemas, cuando les ponemos ante una situación que no han resuelto antes, que es el susto inicial de, oh Dios mío, es que lo que ha pasado con la división esta, que alguien ha dicho, no sé qué has dicho, pero ese susto inicial de, a ver cómo le agarro yo a esto, y cuando te plantas, te tranquilizas, piensas si es por aquí, si es por allí, eso es resolución de problemas en matemática. Pero les estamos dando instrumentos y maneras para resolver no solo problemas de matemática, sino cualquier problema que les surja en la vida. Que les pida secuenciar qué vamos a hacer, planificar, si fallas, volver a empezar desde otro punto de vista. Eso es trabajar, eso es impactar en la persona, ¿eh? Y lo mismo con las conexiones. Qué importantes son las conexiones, no solo en matemáticas, en todo. En todos los ámbitos de la vida. Qué importante es establecer patrones, comparar, saber esto y esto son parecidos en esto, pero son diferentes en esto. Luego puedo aplicar esto, pero esto aquí no, porque esto aquí no funciona. Entonces, es el momento en el que me doy cuenta que las llamadas competencias específicas, ejes, procesos, dimensiones, realmente son una manera de hacer nuestra aportación desde las matemáticas, que en principio tienden a ser una ciencia como muy fría, pero pasamos a aportar en ese perfil de salida, en eso que queremos conseguir con los chavales, para que en el 2040 esas personas que salgan de nuestra ikastola, bueno, pues se pueda manejar bien en el mundo, o estén armados, tengan instrumentos, tengan maneras de afrontar lo que les traiga la vida, sea lo que sea. Para ir acabando, que ya tiene que haber hambre ya, me estoy pasando unos minutillos, ¿verdad? ¿Qué hora es? No veo el reloj bien. Tengo una presbicia, 9:30, justo. Voy acabando. Pues que resulta que yo me doy cuenta que en mi vida el sentir que lo que estoy haciendo tiene cierta coherencia es súper importante. Y se lo deseo a todo el mundo. ¿Es un sistema mágico que no falla? No, no es cierto. ¿Es un camino que no es fácil? No, no es cierto. ¿Merece la pena? Sí. Yo alguna vez que voy a hablar con chavales que estudian en la universidad, siempre les digo, tenemos la profesión más importante. Mucho más importante que cualquier otra. ¿Por qué? Porque el futuro de nuestras sociedades está en nuestras manos. Si de verdad queremos que podamos construir un mundo mejor, que podamos transformar este mundo que tenemos a mejor, la palanca de esa transformación van a ser nuestros chavales. Les tenemos que dar instrumentos. Y desde las matemáticas, aun siendo tan frías como parecen ser en un principio, se puede hacer. Entonces, ¿a qué os animo? Pues me imagino que aquí habrá gente, tanto profesores como de matemáticas, como gentes de equipos directivos. Os animo a que promováis en vuestros claustros que la gente analice cómo hace las cosas, para que no nos quedemos en el se ha hecho desde siempre así. Que los mismos profesores, no hemos hablado del eje socioafectivo, es importantísimo, ¿eh? Pero es importantísimo para empezar para los profesores, ¿eh? Tenemos que estar nosotros bien armados de analizarnos, de autorregularnos, de cuestionarnos por qué ha pasado en clase, por qué he reaccionado así. Es la única manera de que vayamos mejorando. Es muy diferente que una persona salga de sus estudios, entre a la docencia, establezca en unos 4 o 5 años una manera de funcionar y siga así hasta la jubilación, o que tengamos docentes que quieran mejorar, que quieran aprender, porque lo que tenemos entre manos es importantísimo. Entonces, bueno, pues os deseo que en ese camino, pues yo qué sé, que tengáis suerte y que podáis dar pasos y que tengáis buenas sensaciones. Y ya está.
Adiós.